A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, 29 y 29.1 en televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV y también en tiempo real desde cualquier parte del mundo, www.telesucesos.net y también en YouTube. Posteriormente subimos este programa como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Paul Buestán. Él ya ha estado en algunas ocasiones con nosotros, es asambleísta por la provincia del Cañar, representa al movimiento Construye. Lo hemos invitado porque el país vive horas difíciles respecto al tema de la inseguridad y la delincuencia organizada, sobre todo. Antes teníamos la delincuencia común, ahora hay delincuencia organizada con bandas realmente gigantescas. Así lo vemos y así lo vemos plasmado en los hechos. ¿Cómo está, Paul? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes sintonizan este prestigioso medio de comunicación, al pueblo ecuatoriano. Solidarizarnos sin duda alguna con lo que pasa el actual momento del Estado ecuatoriano. La estructura criminal va saliendo a relucir, que existe un aparataje sumamente grande, del cual solamente con política pública fortalecida, con mano dura y sobre todo cohesionando con las diferentes estructuras del Estado se podrán ir controlando. Lo que vivimos hoy es caótico. Política pública fortalecida, eso es lo que está faltando. Eso se puede conseguir con la consulta, con esas primeras 11 preguntas, y digo primeras porque ahora hay 9 preguntas más, o se puede hacer una labor desde la Asamblea, como se ha dicho, que a través de proyectos ya de ley se puede agilitar incluso este tipo de herramientas, algunas incluso que ya están prácticamente disponibles, pero que hay que utilizarlas. ¿Es así? Bueno, nosotros criticamos las 11 primeras preguntas elevadas hacia la Corte Constitucional para su control de constitucionalidad, porque justamente no guardan ese procedimiento para una consulta popular. Son preguntas que lamentablemente van encaminadas a buscar un termómetro político, y por eso hemos criticado, pero no a ciegas, sino porque tenemos conocimiento. Dijeron que era inútil, o sea, no era útil eso porque se lo podía hacer. Por supuesto, por ejemplo, las 3 primeras preguntas ya se encuentran aprobadas a través de la legislatura, las mismas que tienen que ser sujetas a un referéndum. En otras preguntas, por ejemplo, con el tema de la evaluación a los jueces o servidores judiciales, se encuentran en el Código Orgánico de la Función Judicial. En lo que respecta, por ejemplo, al tema de los casinos, más bien nos llamó la preocupación de que estos negocios generan una economía ilegal, como es el lavado de activos, y es lo que no pretende o no va a buscar generar ese espacio de seguridad que estamos hoy día reclamando a gritos. Mire, se acaba de escapar otro líder de una banda criminal que recién fue capturado, como es Colón Pico. Colón Pico, ajá. Esto es inaudito en este país. En pleno estado de excepción, además. Y claro, el señor presidente a lo mejor piensa que quienes opinamos diferentes somos enemigos o que estamos buscando rédito político, porque algo así escuché. Mire, el que utiliza el rédito político y el que utiliza a los politiqueros, como llama él, por ejemplo, son los que han utilizado al voto anticorreísta para poder ganar unas elecciones y luego haber pactado con ellos mismos. Eso es ser politiquero y buscar un espacio de politiquería. Nosotros lo que hacemos es criticar, pero no solamente criticar, sino proponer qué es lo que se necesita el país en este momento. Ayer presentamos 6 reformas normativas que prácticamente demuestran de que la vía constitucional o de la consulta popular que se venía planeando por el gobierno era la no adecuada, sino la adecuada es que se trate en el Parlamento. ¿Presentaron ayer reformas en qué sentido? Ayer, por ejemplo, en el Código Orgánico Integral Penal, con respecto al tema del endurecimiento de penas, el tema de la privación preventiva, el tema del habeas corpus, que también tiene que ver con materia constitucional. Presentamos también reformas en lo que tiene que ver con la extradición, que a Dios gracias se encuentra ya en una pregunta en el nuevo bloque de las 9 preguntas que ha mandado el señor presidente de la Corte Constitucional. Presentamos también el tema del trabajo por horas. Pero estas preguntas, y lo digo con todo la sinceridad, bien que el gobierno las haya recogido y estén en esta nueva
propuesta de consulta popular. Las 9 preguntas creo que sí tienen un poco más de, sobre 11 todo, más de impacto 9, directo. 20 preguntas. 20 preguntas. Por ahí dicen, para ese examen de supletorio. Pero si es que son las preguntas idóneas para poder buscar un espacio de reinstauración de la seguridad del Estado ecuatoriano, tendríamos que apoyar. Sería tal vez mejor retirar las 11 primeras. Yo creo que la Corte Constitucional va a hacer su trabajo respecto a las 11 primeras preguntas. La mayoría no son de materia constitucional ni es el camino de la legalidad, una consulta popular. Yo creo que se van a pronunciar. De esas 20 preguntas quedarán las más efectivas y esperamos que, por ejemplo, esté la extradición, como ya han sido planteadas en el nuevo bloque, esté el tema del trabajo por horas y esté el tema de la extinción de dominio, que es lo que nosotros... Porque si no vamos a caer en el sí o en el no, directo, en plancha, y más de un análisis de preguntas, o vamos a tener que analizar y después llevar una polla para decir, a ver, en la 1 iba a poner sí, en la 2 iba a poner sí. ¿Qué pongo? No. Sí, no, yo creo que... O sea, no puede ser una consulta tan extensa. Exacto, yo creo que la seriedad con la que el Ejecutivo y el resto de poderes del Estado tienen que canalizar el tema conforme a la coyuntura actual, que no es una coyuntura política, es momento de hacer una coyuntura con las diferentes fuerzas y estamentos estatales para darle seguridad al pueblo ecuatoriano. Lo que no se topa es el Consejo de Participación y Control Social, ¿no? Cuando desde ese organismo se eligen a las autoridades de control del país, por ejemplo, que también nos tienen que rendir cuentas, como por ejemplo la Contraloría General del Estado, que no ha hecho absolutamente nada, a pesar de que existen denuncias incluso públicas en mi provincia, de que intervengan con respecto, por ejemplo, a hacer proselitismo político en horas laborables por funcionarios públicos de distintos gobiernos autónomos descentralizados. Hasta ahora no tengo una sola respuesta, a pesar de que tienen que actuar de oficio. No es necesario que yo vaya, les pongo un escrito y les deja en dónde está el problema. Ellos conocen la particularidad de lo que se ha denunciado públicamente, no han intervenido. Pero para no salirnos de ese tema, yo creo que estas preguntas van a ser filtradas por la Corte Constitucional. No tendremos 20 preguntas de seguro, pero tendremos, esperemos, las más necesarias, sobre todo por el monto económico que implica una consulta popular. Son casi 60 millones de dólares que pueden ser destinados a otros estamentos o otros espacios que el pueblo ecuatoriano sí necesita. Por ejemplo, la vialidad, la seguridad misma. Así es, por supuesto. Hay otro tema que yo creo que eso ni siquiera en esta consulta, sino que es una decisión del régimen. De pronto eliminar el SNAI. El SNAI como que se ha convertido ahí en una pieza en el medio que no permite la acción inmediata, además de policía, de los militares, y es además el cómplice, o es parte de la estructura, se ha convertido en parte de la estructura de estas superestructuras, además delictivas. Mire, yo creo que el SNAI, sin duda alguna, al tener su intervención directa con el tema carcelario, sobre todo, tiene que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. Hemos pedido el día domingo, cuando tuvimos conocimiento de la todavía supuesta ausencia de Fito, el señor Macías, pedimos tanto a la ministra de Gobierno como al director del SNAI que se nos otorgue información del lugar donde se encuentra el señor Adolfo Macías, cuál fue el régimen penitenciario bajo el cual él se encontraba en la cárcel del Guayas número 3, y también quiénes fueron los funcionarios administrativos y de seguridad encargados durante los últimos días frente a su resguardo. No se sabe siquiera cuándo salió, se habla que incluso el 25 de diciembre. Parece que ha ido a celebrar Navidad el día en la casa. Sin embargo, estamos acostumbrados a eso, ¿no? A que más bien los privilegios, y yo he sido muy enfático y no con el ánimo de criticar las acciones del señor presidente de la República, sino más bien como una sugerencia. Si queremos limpiar el sistema carcelario, si queremos luchar contra esa deficiencia de sectores de rehabilitación social, tenemos que ponerle mano dura. Y antes de pensar en las barcazas carcelarias, como se llaman, teníamos que comenzar a golpear desde estos sectores, desde los lugares donde se están profesionalizando la criminalidad, desde los lugares donde hacen ruedas de prensa, desde los lugares donde quieren hacer hasta huelgas de hambre. Y por último, en Navidad son los protagonistas de los que entregan los juguetes navideños a los niños de la sociedad. ¿Qué mensaje damos desde el sector carcelario de nuestro país? Allá es donde tiene que apuntar el gobierno de turno. Y una vez que se comience a sanear ese espacio de criminalidad y de profesionalización de la delincuencia, se podría trabajar ya en sistemas de rehabilitación, porque de rehabilitación no tenemos absolutamente nada en el país. Así es, profesionalización de la policía, por ejemplo. ¿Esto va a ayudar a la creación de la Universidad de la Policía? Aprobamos ya por parte del Parlamento, con la mayoría, por supuesto, excepto
algunos legisladores que siempre... el bloque correísta. El bloque correísta. Se aprobó la creación de la Universidad de Ciencias Policiales y de Seguridad Ciudadana, con lo que se va no solamente a evitar que se desvirtúe o desvíe la voz de la función pública de un policía, que es el de resguardar a la ciudadanía y el de brindar paz en el interior del Estado ecuatoriano, sino también a poder seleccionar a esas personas que están netamente capacitadas y profesionalizadas para poder brindar ese espacio dentro de la Esta es una universidad en el sentido de la seguridad, de las ramas que tienen que ver con la acción policial. Exacto, son no es que va a ramas. entrar policías a seguir, qué sé yo, una determinada carrera, mi invento, arquitectura, por ejemplo. No, son tres ramas. Eso hay que entender y la gente exacto. tiene que... Y no solamente es para policías, Así es. también los ciudadanos que quieran estudiar, también cumpliendo con aquel espacio universitario del que no cuentan muchos jóvenes, pueden ingresar hasta universidad y estudiar, ¿no? Que se encontraba esto en el COESCOP, se encontraba ya regulado durante varios años, desde el 2017, y no se cumplió por ninguno de los parlamentos que ha pasado, y esta fue la oportunidad para brindarle también un espacio de profesionalización a ese sector que también ha sido satanizado por unos cuantos policías que lamentablemente también han caído en los tentáculos de la delincuencia. Pero esta es la oportunidad para ratificar el compromiso con la seguridad y también para brindar el espacio de profesionalización que se necesita en este país. Así es, la noche de este lunes y la madrugada del día martes se han visto varios hechos de violencia, y claro, y esto lo que tratan es de causar terror, es una cuestión de terrorismo, y al hablar de terrorismo debe de intervenir también las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la acción inmediata para evitar, por ejemplo, estos coches bombas en las gasolineras, coches bombas en las calles, en Esmeraldas? Acaban de volar la estructura de un puente peatonal en la vía al Valle de los Chillos. Sigue aumentando el número de muertes de sicariatos. ¿Qué acción inmediata? Porque parece que el estado de excepción no es suficiente, es un estado de decepción a veces. Bueno, la acción inmediata, y a pesar de que esto nos puede causar problemas, es no dar tregua a la delincuencia ni a los actores delincuenciales que se quieren pronunciar, y buscar más bien un espacio de negociación con un Estado de Derecho. Los delincuentes, acá, en este país, tienen que tener su puesto de delincuentes, y el Estado ecuatoriano tiene que tratarlos como tales. La fuga de Pico, ¿qué significa entonces? ¿Una negociación? Señal de que no tenemos, o de que no hay... Una señal de que no tenemos un sistema seguro de control del sistema penitenciario. Y es allá donde tenemos que ahora actuar. Y no significa que ni siquiera la policía estuvo alrededor de la cárcel de Riobamba. Se fugan porque si se fugan con los guías, afuera lo detienen. Mira, en el país hemos caído en algo tan crítico como es jugar a las escondidas con delincuentes. En este país lamentablemente ha fracasado el sistema penitenciario, pero también existen funcionarios contaminados que han permitido que estos delincuentes lamentablemente hoy se burlen de la confianza del Estado ecuatoriano. Miren, yo creo que es necesario que en estos momentos se tomen cartas en el asunto, pero sobre todo se ponga a las personas idóneas frente a los sectores donde estamos teniendo esta crisis. Evitar improvisaciones. Es momento de hacer fuerza, de unirnos, pero sobre todo también de escuchar, porque señor presidente, a lo mejor cuando alguien lo critica, toma una posición hasta infantil, de insultar, de irse a los juegos infantiles, a los dibujos animados. Eso no está bien en este país. Hay que ser serios en la cosa pública, que es la administración pública, y sobre todo tomar cartas en el asunto en el momento oportuno. Si ya sabemos que estamos en crisis penitenciaria, ¿cómo nos vamos a descuidar donde está un delincuente de alta peligrosidad y sale como el Pedro en su casa? Así es, que además la semana anterior se anunció con bombos y platillos la detención. Dijeron, aquí estamos dándole el respaldo a la fiscal. Y que es parte del Plan Fénix. Correcto. Que es plan... ¿Cuál es el Plan Fénix? Hasta ahora no tenemos respuestas del Plan Fénix. Lo que se quiere hacer es endosar que parte del Plan Fénix ha sido el apoyo a la señora Fiscal General del Estado, de la Policía Nacional para el tema de Colón. ¿Y ahora de qué apoyo hablamos si se les escapa? Entonces, de las manos. ¿cuál es el Plan Fénix? Es una incógnita, ¿no? Que a lo mejor, y esperemos que tenga respuestas. Cuando hablamos de funcionarios idóneos, de colocar funcionarios idóneos, estamos hablando de niveles jerárquicos superior, pero también de mandos medios, porque no creo que en el último tiempo deben de haber pasado fácilmente 7, 8, digamos, directores del SNAI, y resulta que ninguno sirve. Significa que esto, dentro de los mandos medios, está podrido además. Así es. Yo creo que hay que hacer una cernidera de los funcionarios públicos que
han estado vinculados muchos años con los sectores, sobre todo penitenciarios, que lamentablemente unos se encuentran contaminados por el tema de los beneficios que obtienen por sus actuaciones de carácter económico, y otros de seguro están amenazados, como hoy están muchos guardias penitenciarios y policías amenazados en las cárceles. Por eso soy enfático en decir que no hay que darle tregua a la delincuencia, no hay que darles ni siquiera oídos, hay que aplacar y hay que intervenir con mano dura, porque eso es lo que necesita el Estado ecuatoriano. El uso de la fuerza, el uso progresivo de la fuerza tiene que darse. Por supuesto, el momento en el que nos ponemos a negociar con la delincuencia, estamos cayendo en un Estado que lamentablemente ha fracasado. Así es. Y es tanta la corrupción en todos los sectores donde se ha incrustado, que además tantos temas se me vienen ahorita a la mente y siempre falta tiempo por tratar. Por ejemplo, la última vez, Paul, hablábamos con usted del tema del juicio a Wilman Terán, a Javier Muñoz, dentro de lo que es la legislatura. Ahora existe el tema de parte de la justicia ordinaria, la justicia penal. El tema político sigue avanzando, esto también se los tiene que juzgar dentro de lo político. Es bastante el trabajo además que tiene la Asamblea con tantos temas. Así es, yo creo que hay prioridades, por eso es que el día de ayer hemos presentado estas propuestas legislativas que puedan, como bloque, ¿no? Exacto, como bloque Construye 25, que de una u otra manera puedan dar señales de que existe propuesta, de que existe un espacio que puede ser tomado por el señor presidente de la República. Y yo recalco, señor presidente, si es que nos ve, esperemos que lo haga así, porque hay que escuchar a todo el pueblo ecuatoriano. No somos enemigos. ¿Por qué se la toma con ustedes? No ciegas. ¿Por qué se la toma con ustedes? Porque no somos parte del pacto. Y por eso yo lo decía. Porque la consulta criticaron todos los sectores, las primeras 11 preguntas, pero se la tomó con ustedes. Lo que pasa es les que dijo destruye, ¿no? Los que representamos del sector del anticorreísmo, de la antipolítica tradicional, y que claro, no pactamos con el señor presidente para poder tener a lo mejor una mayoría en la Asamblea, que sí le podría servir para tratar estos temas legislativos, no somos bien vistos, ¿no?, por el señor presidente, y se cataloga de que existen por ahí politiqueros con intereses políticos, y recalco, el politiquero, el que se quiere aprovechar de la política, es por ejemplo el haberse llegado a la presidencia con el voto anticorreísta y luego pactar con los correístas. Eso sí es ser un tradicional en política. Nosotros somos diferentes, hacemos una crítica no a ciegas, criticamos pero proponemos, y si no les gusta, pues, como saben decir vulgarmente, que renuncien. Ayer veía una foto del articulista Martín Pallares que publicaba en la red social X, que él tomaba la foto de una vivienda rumbo al aeropuerto aquí en Quito, donde ya está puesto ADN 2025 por un nuevo Ecuador. O sea, el presidente está en campaña política. Bueno, la consulta desde varios sectores, no lo digo yo, lo dicen varios sectores, es un termómetro político, pues no, siempre ha sido utilizada esta figura para catalogar el nivel de aceptación del electorado. Y eso es lo que no queremos. Queremos trascender en este tiempo, que es corto, pero con acciones positivas y que den resultados al pueblo ecuatoriano, que nos representa actualmente la mano dura con la que supuestamente comenzaba este gobierno. 2 prófugos de la justicia, bueno, aparte de los que están prófugos por el tema de la administración pública, los prófugos de cuello blanco, estos son prófugos, líderes de delincuencias organizadas, de bandas criminales que han hecho tanto daño a este país, que han salido de la cárcel como si estuvieran de vacaciones. Y el presidente hace tratos con 2 grupos que además tienen intenciones electorales para el 2025 y que les interesa que al presidente le vaya mal. Bueno, yo entiendo que en su momento el presidente tomará también una postura política, eso debería dejarse de segundo plano. Yo creo que los actores políticos, más allá de ostentar un espacio de elección popular, justamente somos elegidos por un pueblo. No estamos acá porque nosotros hemos querido, sino porque el pueblo nos ha permitido estar acá, y lo que tenemos que hacer es responder al pueblo en todas nuestras actuaciones. Es de ahí el espacio donde tenemos que ratificar y sobre todo buscar la manera de que pensemos en mejores días para los ecuatorianos, sobre todo para las familias que nosotros también pensamos y intentamos cuidarles, ¿no? Al menos a los que somos padres de hogar, sabemos cuáles son las necesidades de nuestras descendencias y no queremos claudicar en absoluto. Las familias, ¿qué tenemos que hacer? Esperar, ¿cómo podemos apoyar? Esperar y esperar con seguridad, ¿no?
se está agudizando la situación en el país, es un tema de solidaridad. Por eso le decía en el inicio del programa, no creo que es un espacio para atacar al presidente, ¿no? Sino más bien para decirle que se abra hacia el espacio de diálogo con las diferentes... Ustedes han recibido bien, por ejemplo, estas 9 nuevas preguntas. Al menos 3 de las 9 preguntas yo las recibo con satisfacción. El tema del trabajo por horas, el tema de la extradición. Es decir, no es criticar por criticar, sino que hay cosas positivas. Hay cosas positivas. Mire, y así hemos actuado en el Parlamento. Nosotros hemos votado a favor de los proyectos de ley que van encaminados a buscar soluciones para el país. Pero también nos hemos opuesto a proyectos que lamentablemente han sido justamente parte de un escenario de pactos con, por ejemplo, las clases de poder económica del Estado ecuatoriano, como fue el de la eficiencia económica y generación de empleo, que fue un proyecto de ley destinado a favorecer a esas clases de poder. Ahora mismo se les va a dar 7 años a las grandes empresas que están debiendo el seguro social. Imagínense. ¿Y cuándo? Eso es tremendo. A la economía popular y solidaria. Es decir, pueden seguir funcionando esas estructuras que no venían cumpliendo con sus trabajadores, que les venían robando a sus trabajadores porque les descontaban del rol, pero no pagaban al IES. Tienen la oportunidad de pagar durante 7 años. Eso es lo que criticamos. A eso es a lo que nos oponemos. No a las cosas que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por eso yo recalco. A lo mejor por eso nos tilda o nos pretende señalar. Pero es momento de unir fuerzas, pero sobre todo de escuchar. Mire, en la vida, yo soy joven como el señor presidente. El que no escucha, fracasa. Y esperemos que abra los oídos para todo el pueblo ecuatoriano y para los diferentes sectores, no políticos, para los sectores sociales, para los sectores de profesionales, para los sectores que pueden contribuir a sacar adelante a este país. ¿Su provincia Cañar es parte de esta misma realidad? ¿Se repiten los mismos problemas? Por supuesto, el sector costanero. Yo quiero mandarle un abrazo a Cantón La Trocal, que vive hoy lamentablemente una situación de inseguridad latente. Todos los negocios, los pequeños negocios, la mayoría se encuentran vacunados. No existe una política de seguridad que nos permita salir adelante de este espacio de criminalidad que se ha profesionalizado en este cantón y también se traduce al resto de cantones de la provincia del Cañar. Yo creo que es momento de tomar acciones. En los próximos días también vamos a hacer algunas gestiones administrativas para poder buscar cómo subsanar y dar soluciones a este tema. Con vacunadores que tienen nombre, apellido, que tienen rostro, porque no son personas que van con pasamontañas a pedir el valor, pero les conocen todos menos la policía. La policía. Y también los administradores de justicia. Justamente por eso es necesaria una frescura en el sistema estatal, en el sistema judicial, en el sistema de seguridad, pero sobre todo en el sistema político, porque la voluntad política es lo que tiene que primar hoy. Paul, muy gentil por estar aquí, por recibir siempre nuestra invitación y aceptar y venir precisamente a comentar estos temas que son tan difíciles, que nos tienen además siempre con la mente cuando andamos por la calle pensando en qué otra cosa puede pasar, dónde puede estar. Y lo peor es que vemos las calles desoladas en el sentido de la protección de policía y del ejército. No vemos a ninguno. Yo vine hoy en la mañana y no había una sola persona. Se dice que están cuidando las paradas del metro. Sí, vi a 30 metros de la parada de Iñaquito, estaban 6 policías sobre caballitos, pero ni siquiera estaban en la parada, sino a 30 metros, pero todos estaban chateando. Bueno, lamentablemente es difícil salir de un sistema que ha fracasado de la noche a la mañana. Yo creo que hay que hacer fuerza y sobre todo tomar las decisiones correctas. Controlar la movilidad en vehículos, controlar el tema del tránsito también en sectores catalogados como de alto riesgo y sobre todo reforzar el tema penitenciario, evitando que se generen estos videos, por ejemplo. Estos videos donde llaman a la amenaza, llaman a la negociación y sobre todo intentar salvaguardar la vida de los guías penitenciarios y de los policías que se encuentran lamentablemente secuestrados. Hagamos las cosas inteligentemente, evitando de que familias estén en luto en el futuro. Eso es lo que queremos. Muy gentil, Paul Boestán ha estado con nosotros y lo que lo dice, se ha escapado Colón Pico de la cárcel de Riobamba hace un día o dos, grabó un video. Él tenía celular en la cárcel, o sea, lo detuvieron con chaleco antibalas, todo, pero tenía un celular, grabó un video. Ese celular seguramente le sirvió para programar su huida de la cárcel. Amigos, Paul Boestán, asambleísta por Cañar del Movimiento Construye, ha estado el día de hoy con nosotros.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.